Amigos de Calzada Política, llega el relevo del PRI nacional y nos acompaña Gilberto Miranda para empezar este análisis. Adelante, Gilberto. Con gusto, Lalo. Pues primero que nada ya parece pintada la cosa, ¿no? Que Manlio será el nuevo presidente del PRI nacional, pero también valdría la pena platicar de qué PRI va a encontrar, en dónde está parado el revolucionario institucional, que está como aquella canción de José Alfredo de que se va y se va y se va y no se ha ido, ¿no? Así es, así es. Y todo el mundo que esperaba que el PRI, la gran debacle después del 2000, nada. Yo quería compartirle al público algunos números interesantes respecto a la dimensión que sigue teniendo políticamente el PRI en el país. Hoy por hoy tiene 19 gobernaturas a nivel nacional, la mayoría de ellas en el centro occidente. Nos referimos a Aguascalientes, Colima, Hidalgo, Estado de México, Nayarit, San Luis, Tlaxcala, Zacatecas. En el norte del país tiene Chihuahua, Coahuila, Durango, Sonora y Tamaulipas. Y estoy contando las que no van a terminar este año, ¿eh? O sea, por eso ya no cuento a Nuevo León. Y en el sur tiene a Campeche, Guerrero, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán. 19 estados gobernados por el PRI, ni más ni menos. Segunda prueba de fuerza política, en el Congreso Federal bajó una pizca de diputados. En esta elección federal que acaba de pasar, que es intermedia, de 212 diputados federales bajó a 203. Pero ojo, si le sumamos en 2012 a los aliados del PRI, el Verde y Nueva Alianza, juntaba 251 diputados. Ya completos también los... con Nueva Alianza y con el Verde, sumados. Es decir, la mitad más uno, si le alcanzaba, la mayoría simple. Y hoy, con esos mismos, los diputados que tiene el PRI, los 203 más el Verde más Nueva Alianza, junta 261. Así que en términos reales, el PRI está más fuerte en 2015 de lo que estuvo en 2012, a pesar de todo lo que le ha ocurrido en este sexenio a Peña Nieto, a pesar del desgaste brutal que hemos conocido y que ahorita vamos a abordar, pero te dejo estos números como una primer termómetro de la fuerza política que sigue teniendo. De hecho, Gilberto, qué bueno que lo mencionas, porque mucho hemos hablado, y no nada más en este programa, sino en este canal, sino en general, en todos los medios, todos los casos que le han hecho daño al presidente, que tanto a su administración como a él a nivel personal también, las pifias y que si se equivoca y que si no sabe cuáles son los estados y las ciudades, etcétera. Pero llega la elección y por lo que tú dices, pues no se refleja. O sea, lo que parece en contra del presidente en la opinión pública, en las urnas, parece no reflejarse. Pues yo no quisiera pecar de maniqueo, pero ahora sí que veo dos posibles luces de esto. O sea, una es que el votante, el elector, esté diferenciando entre la figura del presidente y lo que opina del presidente y su administración y lo que le ofrece el partido en sus localidades. O sea, que el votante esté haciendo esa reflexión. Y la otra, que es, digamos, el lado oscuro de esa luna, es que el PRI, a pesar de todas esas cosas, del desgaste, de los señalamientos, siga teniendo una enorme capacidad de movilización electoral clientelar. Un sistema, un sistema. Una maquinaria, que siempre se ha hablado de su maquinaria, pero que sea tan fuerte que aún todo este desgaste del último año y medio no le afecte lo suficiente como para reflejarse electoralmente, y eso es mucho decir. Incluso en estados como en Nuevo León, en donde, bueno, no solamente no ganaron la gubernatura, sino que además tampoco ganaron muchas diputaciones locales, pero las federales sí las ganaron, ¿verdad que sí? Así es, las federales sí las ganaron, y por eso también hay una pregunta que yo me estaba formulando pensando en este tema, es ¿por qué el PRI es políticamente relevante en el país? ¿O por qué lo sigue siendo? ¿Porque cambió el partido? ¿Porque supo adaptarse del 2000 para acá? ¿O porque no ha cambiado el país? Exactamente, a lo mejor estarás más cerca de esta segunda opción, ¿verdad? Así pareciera, porque el partido no parece ser muy distinto de lo que siempre ha sido. Ha refinado algunas formas, ha aprendido otras, pero el partido es más o menos lo que conocemos. Pero el hecho de que electoralmente siga siendo la primera fuerza en el país, no se ve afectado por esta serie de escándalos, creo que habla de una institución que en sí misma y en su capacidad de generar triunfos electorales, que pues, es a fin de cuentas la razón de ser de un partido, sigue siendo muy efectiva. Y te voy a decir por qué yo también me inclino por esta segunda opción, que el PRI o el país que no ha cambiado, sobre todo desde el núcleo del PRI, por la persona que va a llegar a la presidencia nacional, que es, todo parece indicar, Manlio Fabio Beltrones como candidato único. Don Beltrone, le dice. Así es. Entonces, para mí,
Manlio, y lo voy a decir con estas palabras, es un representante del antiguo PRI, del PRI que pensábamos nosotros que iba a cambiar cuando se vino pues el triunfo del PAN, cuando hubo por fin una alternancia en la presidencia de la República. Pensamos algunos periodistas que eso iba a ser el parteaguas, que va a decir el PRI va a cambiar, va a hacer las cosas diferentes, va a buscar nuevas vías de llegar con la población y sobre todo nuevos personajes, pero no fue así. Manlio viene de una escuela antigua y no nada más como discípulo, sino como protagonista, como participante. Él fue, en los años del salinismo, él fue gobernador de Sonora. A los 39 años, muy joven. Muy joven. Entró a los 16 al PRI. Precisamente por eso le alcanzó todo eso. Pero no solamente fue gobernador, sino que rápidamente, a pesar de que era joven como gobernador, rápidamente se incrustó en el sistema de poder del PRI del central, desde la capital. O sea, él terminó, para cuando terminó su periodo en la gubernatura, él ya era una figura relevante a nivel nacional, ¿verdad? Claro. Y yo creo que saltó un poquito más en el 94, cuando en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, él se apersonó en Tijuana para ir a hablar, incluso con Mario Aburto, sí. Y él dijo, y al parecer avalado realmente por la presidencia, que en ese día él iba como representante del presidente. De hecho, la leyenda cuenta que la PGR casi le da en custodia a Mario Aburto. Sí, la leyenda dice que lo sacó de la cárcel ahí, que se lo llevó a caminar por la playa. Bueno, el hecho es de que ese es Manlio Fabio. Es una persona que está... No solamente vio las cosas malas del PRI, sino que no las vivió desde afuera, las vivió desde adentro y como protagonista y a lo mejor como ejecutor de muchas cosas desde el salinismo para acá, sí. Que fue precisamente lo que pensamos que iba a acabar con la transición del 2000, pero no fue así. No fue así, y si se habla de un nuevo y un viejo PRI, o al menos de dos versiones del PRI, creo yo que como oferta política no existe tanto, y si viera o si yo quisiera analizar dos versiones del PRI, solo vería esta que mencionas, a la que pertenece Manlio, del PRI políticamente puro, o sea, me refiero al PRI de animales políticos de mucho oficio, y al PRI tecnócrata. O sea, y dicotomía que sigue sobreviviendo hasta hoy. La ves, por ejemplo, con Osorio Chong, que es de la escuela de los priistas de Hidalgo, de estos priistas polacos, ¿no? Hechos en la grilla, y lo ves en una figura como la de Videgaray, que es total y completamente un tecnócrata, Ivy League, no liberal. O sea, sigue existiendo esta dicotomía, pero no representa, digamos, una reconfiguración de lo que el PRI ofrece políticamente. Sí hay estos dos perfiles. Y en este contexto llega Manlio a un PRI de un presidente muy desgastado, que ni siquiera ha llegado a la mitad de su sexenio, Lalo. Y hay que considerar esto. La última encuesta de Reforma de hace días le daba 64% de desaprobación a Peña Nieto, de desaprobación, y más del 70% de la gente decía que no confiaba ya en el gobierno federal. Es decir, está en un entrapment, en un problema grave de legitimidad, con mucho tiempo por delante, mucho tiempo que hasta ahora no parece haber ninguna señal de que se vaya a recuperar, con una economía complicada, con lo del Chapo encima, con lo de la Casa Blanca, con los medios internacionales ejerciéndole presión. Se ven 3 años muy complicados hacia adelante. Pero contrasta con la fuerza que mencionaba ya que tiene el PRI. Ahora, yo planteo, obviamente que en los medios todos los analistas ya dicen, cuando llega Manlio a la dirigencia nacional del PRI, se instala ya como precandidato a la presidencia. Uh-huh. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó con Madrazo, en 2006? Así fue. Uh-huh. Pero ¿qué va a pasar ahorita si llega Manlio, a pesar de que el presidente está débil, el partido no lo está? ¿Hacia dónde va a tomar este partido, la persona como ya la conocemos, que es Manlio, verdad? Claro, y acabas de decir la clave.
el presidente está débil, pero el partido no. Así es. Manlio, bien se burlaban ahí en alguna columna que decían, oye, ¿cuál era el problema con la reelección? Si Manlio tiene como 16 años reeligiéndose, ¿no? Nomás pasaba de diputado a senador. Sí, yo lo decía, así es, porque si echamos cuentas, él está completando, porque ahorita todavía ya está por salir de la diputación, pero está completando 18 años en el Poder Legislativo. Entonces tú me lo dijiste, te estaba robando tú la frase. Lo pusimos ahí. Sí. Digo, es que lo escribí en un artículo, columna, pero son razón. 18 años sin haber reelección. Entonces, yo creo que esa es la parte que a mí me preocupa más de hacia dónde va. Vamos a las prácticas de antes, a donde había, donde el sistema permite cosas que van, que no necesariamente son con el estricto apego a la ley, pero lo permite, ¿por qué? Pues porque son los personajes los que hacen la política en este país, ¿verdad? Sí, y para cerrar, Lalo, me gustaría referenciar un editorial de Lorenzo Meyer que me pareció muy bueno, que publicó hace algunos días, respecto a este tema del PRI, del desgaste del presidente, del tema de los sexenios, de cómo se han hecho en términos de temporalidad política demasiado largos. Es mucho el desgaste, no se oxigena el sistema. O sea, básicamente, si elegimos a alguien hoy, no podemos hacer nada hasta que vuelvan a pasar 6 años, a diferencia de los sistemas parlamentarios, por ejemplo, donde alguien pierde la legitimidad y mañana el gobierno se cae y dentro de un mes estamos haciendo elecciones, ¿no? No es nuestro caso, pero él decía, en un periodo de un año, o sea, en un calendario de un año, en febrero de 2014 la revista Time estaba diciendo Peña Nieto saving México, ¿no? Va a venir a salvar al país. Y justo un año después, The Economist, en enero de este año 2015, decía Peña Nieto ya no entiende que no entiende. Ese es el contraste del desgaste que tiene hoy el presidente y el partido que tomaría Manlio. Bueno, pues ya lo escucharon ustedes. El partido como en sí mismo está fuerte de manera electoral y yo podría decir, el hecho de que el presidente esté débil hace más peligroso al partido. Absolutamente. Porque toda esa debilidad que le vemos al presidente lo va a tomar el partido como una área de oportunidad para brillar por sí mismo, ¿verdad? Uh-huh. Y en este caso, pues Manlio va a tener una manga muy ancha para hacer lo que quiera, ¿verdad? Y ya todos tienen en el horizonte el número 2018. Así es. Bueno, pues ya lo tienen ustedes ahí. Está todo puesto para que llegue Manlio, pero también para que ya estemos viendo qué va a pasar en el 2018. Seguimos aquí en Calzada Política.